Hoy te voy a mostrar cómo se imprimieron, armaron y postprocesaron estos auriculares. Los diseñé en SketchUp y consta de 12 partes. La vincha, el elástico, los dos reguladores, las dos agarraderas, las dos copas, las dos tapas de las copas, que son esas que tienen las parrillitas, y las dos almohadillas. Anteriormente armé otro video que explica cómo se diseñaron parte por parte, aunque es importante remarcar que fue la versión inicial. Se hicieron algunos cambios y mejoras para llegar a este resultado. Acá podemos ver en detalle todas sus partes y también el interior de las mismas. Vamos a ver cuáles son las configuraciones más importantes en cada una de las piezas del auricular. En este caso tenemos la vincha, que es la parte superior del auricular, y lo que puede llamar la atención son estos cubos o rectángulos grises semi-transparentes que tenemos acá. Son simplemente bloqueadores de soporte. O sea, selecciono la pieza, hago un clic acá donde dice bloqueador de soporte y lo selecciono. Y lo ubico donde yo quiera. Después lo puedo escalar, rotar, acomodar o estirar. Dejo libre estas partes. Acá esta pequeña trabita. Y también dejo libre la entrada del auricular, donde va a ir insertado el regulador. Si yo en vista previa utilizo lo que es visión de rayos X, voy a poder ver el interior del auricular, en esta parte que se ve un poquito más claro. Y yo necesito que esto se haga sin soportes, entonces por eso utilizo este bloqueador de soportes que tengo acá. Vamos de vuelta a preparar. Sí me interesa que esté en la entrada, pero no en ninguna otra parte. Después, cosas importantes, tener en cuenta que se recomienda utilizar PETG. La altura de capa la deciden ustedes, la velocidad la deciden ustedes, el relleno lo deciden ustedes, pero el tipo de material es PETG. Pueden hacerlo en PLA, pero no va a tener tanta resistencia y se puede llegar a romper. Y bueno, la temperatura de la boquilla, yo en mi caso utilicé 230 y la temperatura de la plataforma utilicé 80 grados. Otra cosa importante, ya que no vamos a utilizar soportes en esta parte interna de la vincha, es utilizar desde acá en la parte experimental lo que es los ajustes de puentes. Entonces tenemos que habilitar esta casilla que tenemos acá. Ahora lo que tenemos acá es la almohadilla. Es una de las almohadillas que vamos a tener en cada lateral. Las imprimo de a una porque las tengo que imprimir en flexible y como las imprimo en flexible no voy a utilizar retracción. En paredes, como yo quiero que esta almohadilla sea bastante blandita, solamente coloqué una sola pared. La costura la alineé en un punto, capas inferiores una, no necesito más porque esta almohadilla después la tengo que pegar, entonces no tiene sentido que utilice más capas. Y en la parte superior 4, porque yo lo que voy a hacer también es bajar el flujo. Si utilizo menos capas superiores, quizás se me generen huecos en la parte superior. La densidad de relleno lo tengo en 10% en Cruz 3D, que es bastante amigable con esto. Vamos a ir a vista previa y fijarnos cómo queda. La costura, tratar de alinearla en un punto, en este caso está acá abajo en la parte inferior. Y después tenemos el relleno en un 10% en Cruz 3D. Es un relleno que también va a ayudar a que sea más flexible todavía. Y una sola pared, como podemos ver. Material, como es flexible, 230 en mi caso y 60 la cama de impresión. La velocidad lento, 20 milímetros por segundo. En desplazamiento, algo muy importante en este caso es que habilito primero la deshabilito la retracción y el modo peinada lo dejo en todo. Porque, fíjense acá, yo acá voy a habilitar ahora lo que son los desplazamientos para que queden a la vista, ¿no? Todos estos puntos azules o líneas azules son desplazamientos que ocurren cuando la boquilla no está imprimiendo material. Si yo esto lo dejo apagado, veamos esto que ocurrió. Al dejarlo apagado, fíjense lo que son los desplazamientos. Esto, combinado con no tener retracción, me va a generar muchos hilos, mucho stringing. Entonces, con solamente tener esto ahí en todo, ya evito que se hagan tantos movimientos por fuera de la superficie y ya va a salir un poco más prolijo. Y también ese es el motivo por el cual solamente imprimo una almohadilla y no las dos a la vez, porque también voy a agregar un movimiento de ida y vuelta entre una y otra almohadilla. Entonces
Con una almohadilla a la vez está perfecto. Entonces esto lo tenemos así. La refrigeración yo lo deshabilité por este motivo que no mostré antes. En la parte de material puse el flujo al 50%. Esto también lo cambié así para que se deposite un mínimo de material y darle un poco más de suavidad a la almohadilla. Esta superficie no va a quedar expuesta, yo después la voy a cubrir con una tela. Eso quiere decir que tampoco me importa el aspecto, pero sí que sea blandita. En la parte experimental, habilitar el depósito por inercia. Si yo hago zoom, a donde se supone que tienen que estar las costuras, voy a deshabilitar los desplazamientos para que se vea claramente, tengo como unos agujeros. Esto quiere decir que deja de extruir material y después tiene la costura y continúa. Deja de extruir material para que se vaya limpiando la boquilla, entonces de esa manera voy a tener una costura menos visible y tampoco me va a hacer tanta falta utilizar retracción, que es lo que justamente no estoy utilizando. Acá tenemos la bandita que va a servir como regulador para que no se abra tanto la vincha y también para apoyar lo que es la parte superior de la cabeza, que va a ser más suave y no apoyar directamente sobre el plástico. Bueno, los parámetros son casi los mismos que yo utilizo en la almohadilla, pero con una diferencia, obviamente importante, es que el flujo, perdón, acá me quedó el 50%, el flujo en toda esta pieza tiene que estar al 100%, porque a mí ya no me interesa que sea blandito, sino que me interesa utilizar una pieza flexible que se imprima normal. Y acá va a pasar lo mismo, voy a ir a vista previa mientras se termine de segmentar, y es importante no olvidarme de que el modo peinada esté en todo. Llego a tener stringing entre estos huequitos y voy a tener muchos problemas. Esto es con modo peinada apagado, entonces voy a tener movimientos por todos lados, lo que va a quedar horrible. Entonces lo mejor que puedo hacer acá es poner todo, se segmenta y entonces todos los movimientos se van a tratar de hacer por dentro de la figura, y de esa manera no me voy a dejar tantos hilos. Como podemos ver acá que está habilitado lo que son los desplazamientos, todos se van a realizar por adentro, entonces me voy a salvar un poco de tener stringing. Tocó el turno de lo que serían las parrillitas, que van a cubrir la parte del parlante y van a servir de apoyo para la almohadilla. En este caso, mi única recomendación, como vamos a tener una pieza de rosca acá tenemos la rosca, es que lo hagamos en alguna altura de capa que no sea demasiado alta. En este caso yo lo estoy haciendo en 0.14 y con eso se imprime bastante bien. Llegó el turno de los reguladores. Como vemos, en estas piezas también tenemos unos cubos grises, como antes en la primera pieza que estuvimos viendo, que también son bloqueadores de soporte, porque yo no quiero que en la parte interna de esta pieza se generen soportes. Justamente acá con rayos X podemos ver toda esta parte interna, que es la que es un poquito más clarita. Y también vamos a tener una pequeña pieza que va a servir como una trabita, que este punto va a ser donde encaje la copa de abajo, y estas trabitas va a impedir que se escape y también le va a permitir una rotación. Acá tenemos otros cubos, bueno, ya son rombos en este caso, que tienen otro color, son de color amarillo. El tema es por qué son de color amarillo. Bueno, estos empezaron siendo bloqueadores de soporte, o sea, hice un clic en la pieza, agregué el bloqueador de soporte y después los acomodé para que me abarcara toda la parte que tenemos acá, que es el regulador. Esta parte, recordemos, es la pieza que va a ingresar dentro de la vincha y me va a permitir a mí ajustar la altura. Estas piezas que empezaron siendo bloqueadores de soporte, cambié sus propiedades con esta opción, que es ajustes por modelo, con la tercera opción que nosotros tenemos acá. En este caso es ajustes de las superposiciones, es decir, que se va a modificar todo lo que se superponga con el regulador que tenemos acá, con esta parte de la pieza, ¿no? Yo tengo que seleccionar cortar malla porque también quiero que haga algo en el soporte, no solamente en la parte interna, sino también en la parte de afuera. Líneas de pared 3, capas superiores 5, capas inferiores 5. Le habilité estas opciones como para que tenga un poco más de material. Y lo más importante acá es esto: habilitar interfaz de soporte. Habilitar el techo de soporte y está por defecto que tiene 1 milímetro. Vamos a ver qué hace eso. Me habilita
si yo hago un poquito de zoom, voy a poder ver una parte. Vamos a hacer un clic en otro lado si se ve un poquito mejor porque está seleccionada esta pieza. Ahí está. Si yo hago un poco de zoom, voy a poder ver que está el soporte en la parte de abajo y después yo tengo esta parte que es un azul más oscuro, que es la interfaz. En este caso se imprime totalmente sólida y de esa manera me va a quedar un poquito más prolijo la parte de abajo del regulador. Me va a evitar que tenga estas marquitas propias de los soportes. Entonces va a salir más prolijo. Y si nos fijamos en esta parte, que sí permito los soportes, no tengo ese sector azul, porque acá no tengo habilitado lo que es la interfaz de soporte, para sacarlo más fácil simplemente. En esta parte tipo de línea voy a quitar lo que es el perímetro, el relleno, que si lo podemos ver bien en claro. No tenemos la interfaz, pero sí lo tenemos acá, que es toda esta parte que es totalmente sólida, si podemos ver. Voy a bajar las capas a ver si llegamos a la interfaz. Cuando termina la interfaz, vamos a notar que tiene este zigzag, porque son soportes en forma de zigzag. Si no hubiese puesto la interfaz, me hubiese marcado toda la parte inferior con este zigzag y hubiese quedado bastante desprolijo y iba a tener que lijar, cosa que no quiero lijar tanto, así que con la interfaz ya lo arreglamos. Bueno, habilito de vuelta el perímetro y el relleno y lo quitamos. La parte de calidad no va a influir mucho, ni tampoco todo lo demás. Paredes, superior, lo más común. Lo que sí va a importar es el material, que tenemos 230 grados y una plataforma de 80, porque vamos a trabajar también con PETG, porque quiero que este sector tenga cierta flexibilidad y resistencia que no se la va a dar el PLA. Otra cosa importante acá también es habilitar lo que es los ajustes de puente, por los mismos motivos que en la vincha. En la parte interna no voy a tener soportes, entonces que utilice los ajustes de puentes. Vamos a ver si lo logramos encontrar a los ajustes de puentes acá. Bajamos un poco las capas y acá lo tenemos. Estas líneas son más finitas que los normales porque está utilizando los ajustes de puentes, que acá se baja al 50%. Si yo acá utilizo lo que es el flujo, voy a poder ver que tenemos un flujo más bajo, en este caso al 50%. Si yo sigo subiendo, voy a encontrar los parámetros normales, que ya tenemos un flujo más estable, ¿no? Esta pieza está impresa en PLA, lo que facilita un poquito las cosas. Primero, tenemos otro de estos cuadrados amarillos. En este caso, el ajustes por modelo aplica también a superposiciones, pero solo la malla de relleno, o sea, lo que está por adentro de la pieza. Simplemente le aumenté el número de paredes y el número de capas inferiores y superiores. Y de esa manera termino imprimiendo una pieza en este sector que es totalmente sólida. Vayamos acá a la vista previa como para comprobarlo. Y si empiezo a bajar, voy a ver que en ese sector, en esto, es todo totalmente sólido. Porque no quiero que exista ningún huequito interior, lo que va a hacer más débil esta parte. Este sector es muy finito, o sea, si no lo imprimo al 100%, va a ser más débil todavía de lo que es. Esto, recordemos, se inserta dentro de los reguladores y permite que todo esto gire. También va a girar en este sector. Como veamos acá, tenemos esta agarradera que envuelve la parte superior de la copa e ingresa a la parte de adentro. Si yo bajo acá un poquito las capas, voy a ver que ingresa a este hueco que tenemos en la parte principal. O sea, son dos piezas en una que se imprimen juntas. El único recaudo que tenemos que tener acá es que si no tenemos bien configurados los pasos de nuestra impresora, acá se nos puede llegar a pegar, pero deberían estar muy mal porque hay bastante separación, pero puede ocurrir. En ese caso, lo que pueden hacer para asegurarse de eso es en la parte de paredes colocar la expansión horizontal, la que está acá arriba, en menos 0.1. Yo la dejo en 0 porque sé que va bien. Soportes habilitados, en este caso solamente en esta parte. En esta parte, esperen. Acá. Y también en la parte que va a encastrar con el regulador. Tenemos otro soporte acá. Estos fueron los parámetros más importantes para imprimir los auriculares. Pueden variarlos, pero yo intenté solamente recalcar los más importantes. Pasemos a las impresiones. Para imprimir estas piezas se utilizó una Hellbot Magna SE. Ojalá esta fuera la velocidad real.
Veamos más de cerca. Así se imprimieron los reguladores en PETG. Estas son las copas y el centro es por donde debe salir el sonido. Obviamente las imprimí en PLA. Las almohadillas en flexible y con un flujo del 50%. La bandita flexible. La vincha también en PETG. Podemos ver la flexibilidad. Las copas en PLA. Me había quedado sin color o blanco. Para todas las piezas utilicé filamento de la marca Printalot. Para la primera parte del postprocesado tenemos alicate, destornillador plano pequeño, cortante, un cúter, otro cortante, pinzas pequeñas con punta y lijas. Sumamos para más adelante la tela para las almohadillas. Acrílico rojo, un pincel, aerosoles Rust-Oleum, imprimante gris y pinturas para llantas. También se utilizó un barniz brillante para el acabado final. Quito el soporte y se puede observar el sector de la interfaz. Nos ayudamos con un alicate. Con mucho cuidado quitamos los soportes de este sector de la copa. No queremos que se parta. Empujamos con cuidado para un lado y para el otro hasta que ceda. Y movemos un poco para terminar de aflojarlo. Repetimos el proceso con la otra copa. En el flexible quedó una pequeña acumulación, producida al momento de finalizar la impresión. Por favor, el cúter con mucho cuidado y siempre en contra de cualquier parte del cuerpo. Pueden observar cómo respeto lo dicho antes. Lijamos los detalles restantes. Mismas precauciones para los reguladores. Al terminar de lijar, quitar soportes y emprolijar la superficie, podemos comenzar con el imprimante. Me ayudo con una pinza. Nótese mi error de no utilizar guantes, del que después me arrepentiría más adelante. Si prestas atención, ya se puede notar la pintura en mi mano. Así quedan los reguladores. Tienen unos pequeños defectos de impresión que vamos a corregir. Vamos a utilizar un poco de masilla plástica para eso. La cantidad de aceite que tenemos acá. Mezclamos hasta que no queden rastros. Sacamos solo un poquito. Dije un poquito. Y agregamos el catalizador, según la cantidad indicada por el fabricante.
Volvemos a mezclar hasta que el color se vuelva uniforme. Y luego aplicamos. Dejamos secar para luego lijar. Aceleremos. Como el imprimante también ayuda a ver mejor los defectos, aprovechamos para lijar esos últimos detalles del resto de las piezas. Colocamos la última capa de imprimante. Quizás no lo dije antes, pero cubrí la parte del regulador con cinta para no pintarla, ya que es un sector que al moverse puede salirse fácilmente la pintura. Ahora sí recordé ponerme los guantes. Cubrimos todas las piezas. Para resaltar un poco los dibujos en relieve, vamos a utilizar acrílico rojo. Elegí este color ya que el cable que vamos a utilizar es de ese mismo color. Con mucha paciencia cubrimos todo lo que nos interese. Este es uno de mis puntos débiles, la pintura con pincel. Me di cuenta más tarde que debería haber utilizado agua para que me sea más fácil cubrir. Después pensé que quizás debería haber dejado el color rojo para el final, aunque es solo una suposición mía, pero de todas formas llegué al resultado deseado. Para proteger la parte roja probé varias alternativas. La primera es algodón. Te adelanto, mala idea.
Voy armando tiritas y con la ayuda de un cortante se va acomodando. Y así tenemos el primero. Para el segundo, con ya ciertas dudas del algodón, se me ocurrió utilizar papel aluminio e hilo fuerte, o también se le dice encerado, para las partes más rectas. Así queda. Se ve un poco mejor. Para la vincha me queda más cómodo utilizar solo aluminio y nuevamente con mucha paciencia se cubre lo necesario. Comenzamos a cubrir con la pintura para llantas, que es algo así como un gris oscuro metalizado con partículas brillantes. Es importante retirar los materiales de cobertura aún con la pintura fresca. Acomodemos un poco la cámara, así está mejor. Me vine a la mesa para trabajar más cómodo. La pintura aún está fresca. De lo contrario, sería muy difícil quitar estos materiales. La vincha quedó perfecta. No necesita ninguna mano de pintura extra. Aunque no se puede decir lo mismo de las copas. El aluminio sale fácil. Qué desastre el algodón. Volvemos a cubrir, pero esta vez solo con hilo y aluminio. Esta es la manera más fácil. Segunda mano de pintura para llantas, pero solo en las copas. El resto con una sola mano va bien. Qué fácil se retira. Nada que ver con el algodón.
Finalizamos con un barniz brillante. Toca cubrir las almohadillas con tela. Sinceramente, esta es la parte que más me costó. Si alguien sabe de tapizados y ve esto, de seguro se va a espantar. Como pegamento utilicé gotita. Fui colocando por los costados y la parte inferior, presionando sin tocar la parte con pegamento. Por suerte, seca muy rápido. Nos podemos ayudar de algo para pegarlo y no tocarlo. Yo utilicé el mango de unas tijeras. Cambiamos la vista y llegamos al punto en el cual, con una tijera, vamos cortando los excesos de tela. Ahora es el turno de soldar la ficha de audio que compré con el cable que ya tenía. Viene en 3 partes. Insertamos primero la pieza que protege el cable, después la protección plástica interna. Y tenemos 3 cablecitos. Lo primero, y con cuidarnos de no quemarnos, es estañar cada uno de esos cablecitos. Luego colocamos un poco de estaño en los conectores de la ficha de audio. Y por último, cada cable con su conexión. Se puede utilizar como guía cualquier esquema que se encuentre en internet. Antes de cerrarlo, acercamos el inicio de la malla del cable y apretamos con una pinza para que no se corten los cablecitos al tirar. Acomodamos la protección plástica interna . Y por último, enroscamos el resto. Vamos a probar. Excelente. Marcamos con un lápiz para poder colocar la tela roja.
Recortamos uno y utilizamos ese mismo para recortar el segundo. Seguimos utilizando gotita, cianocrilato. Recortamos el sobrante. Ahora vamos a pegar las almohadillas. Presionamos . Rellenamos los costados para emprolijar. Una maravilla. Quitamos la cinta y comenzamos con el armado. Girando mientras presionamos de a poco, unimos el regulador con la copa. Para acomodar las bocinas, tenemos que hacer un nudo para evitar que el cable se pueda salir. Después, ayuda a esos pequeños cilindros internos. Enroscamos las tapas con las almohadillas a las copas e insertamos los reguladores. Casi me olvido, se ajusta el flexible a la vincha. Ahora vamos con la prueba de fuego. Elegimos la canción y a disfrutar. Sin más, me despido. Este fue el primer tutorial de este estilo. Agradecería un me gusta y que te suscribas. Los STL se encuentran en Cults 3D. Les dejo el enlace abajo en la descripción. Chau.